hay una actividad económica que contamina y mucho y que es relativamente nueva, digo, relativamente nueva en la preteridad histórica, ¿no? Y que es la minería a cielo abierto. La minería tradicional, esa que usted ve en las películas, las de los cascos con las luces entrando, ya no se hace más. Lo que se hace ahora son enormes explosiones con dinamita de escenografías para sacar la riqueza del subsuelo. Por un lado, los gobiernos provinciales, desde la Constitución de 1994, son los dueños de la riqueza del subsuelo. Ya no es más el Estado Nacional, sino que cada provincia tiene potestad sobre eso, y esto es algo que sucedió a partir de la reforma constitucional del 94. Tanto los gobiernos como las empresas multinacionales están muy interesadas en sacar la riqueza del subsuelo, pero por otro lado, asambleas ciudadanas, organizaciones ambientales, pueblos originarios, representantes de iglesias, ciudadanos se oponen, por lo general se oponen. Y nuestro país tiene mucha riqueza en el subsuelo, de oro, de cobre, de estaño, de litio, en el norte, en la Patagonia, al pie de la cordillera. Y esto ha generado disputas muy fuertes entre administraciones provinciales, empresas y ciudadanía que no quiere esto. Mire, ahí no es muy conocido, pero en la década del 90, por ejemplo, Loncompue y Esquel, dos pueblos de la Patagonia Argentina, pelearon por plebiscitos vinculantes, se llevaron a cabo, la gente votó sí o no por el emprendimiento minero, y en ambos casos, más gente que la que vota en una elección nacional votó, o sea que hubo una presencia muy importante, y de esos, más del 80% en ambos casos dijeron que no querían que se instale no la minería, sino ese tipo de minería. Por eso es importante decir, no es gente que está en contra del progreso. Nosotros lo hemos dicho muchas veces, nosotros no queremos un subsuelo rico y una superficie pobre. El problema es cómo se saca, quién lo saca y cuánto queda de esa ganancia en nuestro país. Lo cierto es que hoy esta actividad involucra indirectamente a 15 provincias argentinas, la minería a cielo abierto. Y hay muchas denuncias con entramados políticos y empresariales que alertan sobre tres grandes problemas cuando estas empresas, fundamentalmente canadienses, chinas, norteamericanas, australianas, empiezan a extraer oro, cobre, litio, petróleo, gas de nuestra tierra. Uno de ellos es el enorme pasivo ambiental que dejan. Se van después de 10, 15 años y esos lugares son inhabitables, donde no se puede volver a producir. Tampoco deja réditos económicos en el lugar. Alguien podrá decir, bueno, ese es el costo a pagar, pero mirá qué linda quedó la provincia, qué floreciente. Tampoco sucede eso. Se llevan todos y no dejan obras. O sea que es un desarrollo, pero no da riqueza. Y tampoco da mucho trabajo. Tampoco es que genera fuente de trabajo en lugares donde hay mucha desocupación. Es más, el poco trabajo que generan es trabajo de baja categoría porque los puestos jerárquicos vienen de afuera. Esto no lo dice uno, sino que hay informes de universidades que relatan lo poco conveniente que es esto. Además de Esquel y Loncompue, que ya nombramos, podemos nombrar a Famatina, en La Rioja, Andalgalá, en Catamarca, Háchal en San Juan, Chubut, Abrapampa en Jujuy. Por ejemplo, dentro de pocos sábados, la gente de Andalgalá va a cumplir su caminata número 800. Hace 800 semanas que aunque caiga Navidad, fin de año, Semana Santa, llueva, haya sol, la gente de Andalgalá camina por las calles todos los sábados a las 20 horas para decirle no queremos minería a cielo abierto. En Háchal, por ejemplo, hace más de 8 años que hay una carpa instalada en la plaza principal, allí estuvimos con las cámaras de Onda Verde, frente a la intendencia diciendo no queremos que nos sigan contaminando el río Háchal. No olvidemos que el río Háchal tuvo por lo menos 5 contaminaciones, con más de 1 millón de litros, kilos de cianuro que quedaron en el río Háchal. En Chubut, en Abrapampa, permanentemente hay de estas movilizaciones. La gente se sienta en la ruta para evitar que los camiones pasen y hagan la extracción. O sea, lo que falta, y esto es un término muy ambiental, falta licencia social.
¿Qué es la licencia social? El aval, o no, que una población le da a un gobierno o a una empresa para que lleve a cabo su explotación. Y nosotros hablamos muchas veces con habitantes de estos lugares. En Mendoza es uno de estos casos. Hace tiempo Mendoza viene luchando contra la instalación de una minería a cielo abierto. ¿Y por qué no quieren? Fundamentalmente porque se sabe que estos emprendimientos se llevan muchísima agua. En una provincia donde el agua escasea y mucho. Una pequeñísima e irrespetuosa historia diría que en el año 2019 el gobierno mendocino intentó instalar empresas. Algo que no se puede, porque Mendoza tiene una ley, que es la ley 2272, que prohíbe el uso de cianuro, ácido sulfúrico y otras sustancias en procesos de minería a cielo abierto. Hay una ley provincial que lo prohíbe. ¿Qué hizo el gobierno en el 2019? Quiso derogar la ley, plantear otra ley para poder hacerlo, y más de 50.000 personas salieron durante semanas a la calle para decirle que no al gobierno, y el gobierno finalmente tuvo que derogar la nueva ley y volver a instalar la vieja ley, la 2272. No fue fácil, ¿eh? En ese entonces el gobernador era Rodolfo Suárez Lograna, mandó a la legislatura un proyecto de ley para derogar esta ley, aprobaron la ley que fue la 9209, pero las movilizaciones fueron tan fuertes que esa ley se derogó y se puso en vigencia la anterior. ¿Por qué se oponían? Por contaminación, pero además, como dijimos, por el uso del agua. Se calculaba que ese emprendimiento en el 2019 iba a utilizar más agua que la que usan todos los mendocinos juntos. La cosa se paró hasta el 2024, que volvieron a intentarlo. En nuestro programa de televisión hablamos con Federico Soria, que es integrante de los vecinos autoconvocados de Uspallata, y en aquel entonces nos decía lo siguiente. Hace unas semanas atrás se aprobó la declaración de impacto ambiental del proyecto Distrito Minero Malargüe Occidental, que incluye por primera vez la aprobación de 34 proyectos de prospección y exploración minera en un solo acto administrativo, algo inédito en lo que refiere a informes de impacto ambiental. Ninguno de estos proyectos contiene la ubicación de los mismos, la descripción del ambiente y las tareas que van a desarrollar, por lo cual el informe es solamente un escrito con datos de gabinete sin relevamiento de campos, y esto ha derivado en la respuesta de las asambleas, que desde ya se vienen oponiendo a la avanzada extractivista en la provincia de Mendoza desde hace muchos años. La audiencia pública se desarrolló de manera bimodal, presencial en la ciudad de Malargüe y virtual, y tuvo una participación bastante importante por parte nuestra, ¿no?, de los defensores del ambiente, que expusimos una gran cantidad de argumentos para oponernos. Y del otro lado el debate es más bien ideológico, con falacias o afirmaciones falsas, como por ejemplo el de la minería sustentable, que es un oxímoron desde el punto de vista conceptual, el proyecto, y fue aprobado en Mendoza. Actualmente el conflicto ha pasado al ámbito de la justicia, ya que se han interpuesto acciones de amparo para intentar frenar esta aprobación. Decimos no a la megaminería en Uspallata, no a Minera San Jorge, y sí al área natural protegida Uspallata Polvaredas. Para aquellos que además de escucharnos veían por streaming, él es Federico Soria, ahí estaba abajo en el Zócalo su nombre, y esta es una nota que hicimos el año pasado, en el 2024, donde, bueno, Federico contaba qué había pasado. Como bien contaba Federico, para ese proyecto los senadores mendocinos aprobaron, fíjense la locura, ¿no? En una hora aprobaron 34 proyectos de explotación minera. Hicieron un solo estudio de impacto ambiental para los 34 proyectos. La mayoría de los 34 pozos estaban en zonas vulnerables, o sea, zonas donde, piensen en Mendoza,
Trabajar sobre la Tierra puede generar sismos, zonas donde se puede contaminar los glaciares. No pusieron zonas de exclusión, que siempre tiene que haber para defender, por ejemplo, reservas naturales. No pusieron zonas donde no se puede explotar por peligro o por riqueza ambiental. Aprobaron la conformación de una sociedad anónima con participación de exfuncionarios de la provincia. La empresa se llamaba Apeleg, y habían puesto un capital, piense esto, el año pasado, de 500.000 pesos. El capital de la empresa era 500.000 pesos, nada más. Esta empresa iba a ser la explotadora de 19 de los 34 proyectos, para luego venderla a empresas multinacionales por 10 millones de dólares. O sea, invertían 500 lucas y vendían a 10 palitos verdes. Bueno, por todo esto también la gente se opone. Porque es un entramado de corrupción donde si no respetan esto tampoco te van a respetar la vida. ¿Por qué traemos todo esto? Porque en los últimos meses el tema volvió a estar presente en Mendoza a través del resurgimiento de un proyecto minero que se conoce como Proyecto Minero San Jorge y que es para la extracción de cobre. Se intentó realizarlo hace 15 años, no lo dejó la gente porque no había licencia social. Y el 10 de enero de este año vuelven a intentarlo dos empresas. Una es una empresa suiza de muy flojos papeles, que está radicada en paraísos fiscales, y la otra es una empresa argentina que a partir de el RIGI, el régimen para grandes inversores, y presentando un informe de impacto ambiental muy dudoso, ya que dicen que no usarían cianuro ni ácido sulfúrico, pero no dicen qué sustancia utilizarían, quería hacerse cargo de esta explotación. Esta empresa fue denunciada además varias veces por sobornos, por corrupción, por no respetar los derechos de los pueblos originarios, por contaminar el agua, por ocultar informes y tráficos de influencias, todas denuncias en otras partes del mundo. O sea que viene no solo de flojos papeles, sino que además viene con un antecedentes bastante oscuros. La empresa argentina que se funcionaría con ella es una empresa muy conocida porque hace cerámicas, y es la empresa Alberdi. Es una empresa cordobesa que también fue denunciada muchas veces por contaminación. Los vecinos de donde se producen la cerámica Alberdi dicen sufrir afecciones respiratorias, alérgicas, problemas oculares, y a ella querían darle también la sociedad con esta empresa para llevar a cabo la explotación en Mendoza. ¿Te imaginas los mendocinos? No querían nada. Sobre todo cuando se enteraron que trabajarían arriba de un cerro, utilizando el agua del arroyo, el arroyo que se llama Arroyo El Tigre, y que estarían allí durante 16 años con poco cuidado del ambiente. Una vez más los mendocinos dijeron que no, porque generaría impactos ambientales en tierra, aire, agua y flora y fauna. Hubo movilizaciones, hubo represión. La UOCRA, algo que también pasó en Malvinas Argentinas, en Córdoba, cuando Monsanto quiso instalarse, patotas de la UOCRA le pegaron a los manifestantes mendocinos. Hubo detenciones, hubo despidos. Uno de los que sufrió todo esto es a quien recién veíamos un pedacito de la nota que le hacíamos el año pasado en la tele. Es Federico Soria, y ya está comunicado nuevamente con nosotros, a quien muchísimo le agradecemos su tiempo. Hola Fede, ¿cómo te va? Buenas tardes. Ricardo y Pamela te saludan desde Onda Verde Santa Fe. Hola Ricardo, hola Pamela, hola, ¿cómo están? Muy bien, muy bien, gracias por atendernos. Bueno, yo hacía un irrespetuoso resumen de una lucha que ustedes llevan hace decenas de años, desde que quisieron volver a instalar minería a cielo abierto, derogar una ley, poner otra, y que bueno, la pulseada del pueblo ahí le ganó al entramado de corrupción. Pero vamos a entrar en este último tiempo, en lo que pasó en Uspallata. Vos participaste de una movilización y por eso te pusieron preso. Contanos qué pasó, Fede. Sí, nosotros hace 17 años que venimos resistiendo en Uspallata el ingreso de la minera San Jorge, ¿no? Obviamente lo que para entonces, en el año 2008, era un hecho consumado y hasta entonces no se pudo concretar. Y bueno, en estos últimos meses la empresa ha arremetido, ha desempolvado el proyecto, un lavado de cara, así, etcétera.
Y bueno, sí, el día 24 de enero en una movilización donde yo participé, en realidad yo he participado en numerosísimas movilizaciones siempre pacíficas que ha organizado la Asamblea. En este caso no era una movilización organizada por la Asamblea, sino que más bien fue una pueblada, ¿no? Porque desde la Asamblea no teníamos intención de participar, pero bueno, espontáneamente la gente se volcó a la calle a repudiar la presencia de empresarios mineros, pues se pretendía inaugurar la Cámara de Servicios Mineros Uspallata. Vino el intendente de Las Heras. Nosotros, paradójicamente, en Uspallata, un pueblo, una ciudad chica de 15.000 habitantes, no tenemos municipio. La sede municipal está a 150 kilómetros en Las Heras. Y el intendente es la primera vez que venía después de haber asumido un año y medio antes. Y también la presencia de otros empresarios como Badaloni, el dueño de Andesmar, y de la terminal de Mendoza, y que ahora se quiere quedar con los peajes de todas las rutas de Mendoza, y también quiere quedarse con el negoción, que significa el transporte desde y hacia Mendoza de los aparentemente obreros que trabajarían en la mina San Jorge. Bueno, un montón de gente y autoridades también provinciales. En ese marco hubo un repudio, además, porque el intendente de Las Heras, Francisco Lopresti, trajo además como guardia pretoriana, como grupo parapolicial, digamos, la patota de la UOCRA, que apenas llegaron casi matan a uno de nuestros compañeros, a Flavio González. Y en ese marco fue que se produjo esta movilización espontánea, ¿no? Ahí fue cuando lo agreden a Flavio González, que se convoca a gran parte del pueblo de Uspallata, ¿no? Al principio éramos pocos y se nos vinieron encima, pero después, con el correr de los minutos y mientras se difundían las imágenes de Flavio González agredido por la patota de la UOCRA, es que una gran cantidad de gente de Uspallata vino a repudiar la presencia de esta persona, obviamente ninguna de Uspallata, ni el intendente, que nunca estuvo en Uspallata, es de Uspallata, ni los empresarios mineros, que son todos de Mendoza, ni las autoridades provinciales, que tampoco nunca vienen a Uspallata, ni estos individuos violentos de la patota de la UOCRA. En ese marco fue que repelimos, digamos, resistiendo nomás, ¿no? Con nuestros cánticos, nuestras banderas, de manera pacífica, y bueno, cuando se vieron superados en número empezaron a irse, y así nosotros logramos ganar la calle, digamos, ¿no? Pero no de manera violenta, sino porque todo este grupo de gente se retiró. ¿Y cuándo te ponen preso a vos, bueno, Federico? después de que ocurrieron todos esos sucesos, nos hicieron una denuncia a través de una causa armada, ¿no? Sí, me querías decir. No, eso te iba a decir, te hacen una causa y vos terminás preso, ¿no? Claro, sí, nos armaron una causa, ¿no? Ahí hay un denunciante, que es el presidente de la Cámara de Servicios Mineros de Uspallata, una cámara que se conformó toda con gente de afuera también y pocos locales. Nosotros además tenemos una cámara propia, que obviamente como se opuso a la minera San Jorge y está a favor de la creación de un área protegida en Uspallata, obviamente el gobernador Cornejo la quiere voltear esa cámara y quiere imponer la otra, ¿no? Así es que, bueno, nos radicaron esta denuncia, la causa es inventada. Obviamente el denunciante nos acusa a Mauricio Cornejo y a mí de haberlo amenazado. Nos mezclaron además porque llevaron a cabo un atentado de falsa bandera. Un personaje de acá de Uspallata, dueño de una gomería, echó nafta y prendió fuego al comercio del presidente de la Cámara de Servicios Mineros. Obviamente nos enteramos que esta persona es simpatizante del radicalismo y su hija, Estefanía González, es presidente de la Juventud Radical del Comité de la UCR de Las Heras. Entonces denunciamos eso también como atentado de falsa bandera y nos quisieron meter a todos como si fuera que ese atentado hubiera sido perpetrado por la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata, que es la organización a la cual pertenezco. Por eso también nos acusan de integrar una agrupación terrorista. Entonces, con esa denuncia, que la tuvieron un mes, digamos, ahí
porque no tenían, la armaron, porque no, las declaraciones del denunciante, 4 declaraciones contradictorias entre sí, testigos que no podían situarnos en el lugar, y bueno, y un fiscal que hace una acusación falsa, digamos, ¿no? Y así nos mandan a detener a Mauricio Cornejo y a mí. A Cornejo lo detuvieron y a mí no me localizaron cuando fueron a allanar mi casa, porque yo estaba en Mendoza, tenía turno con el psiquiatra. Uh-huh. Y bueno, y después volví, no me fueron a buscar hasta que me notificaron. Y cuando me presenté el 31 de marzo, o sea, 35 días después de que allanaron mi casa, ahí me detienen también. ¿Y cuánto tiempo estás preso vos, Federico? Estuvimos detenidos los dos hasta el 3 de abril. Ahí la jueza determinó nuestra liberación y se declaró incompetente. También se declaró incompetente la Justicia Federal de Mendoza, echando por tierra además el delito, la denuncia, digamos, ¿no? Por pertenecer a una agrupación terrorista, diciendo que no estaba acreditado ese delito. Y la causa, bueno, la volvió a tomar la jueza provincial, que se había declarado incompetente, a pesar de que el juez federal la remitió a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y en este momento está en un conflicto de poderes, ¿no? Porque nuestros abogados han pedido la nulidad de esa, digamos, adjudicarse la causa para sí sin haber sido remitida. De todos modos, el fiscal que nos acusa falsamente sigue haciendo diligencias. Ahora ha sido citado a declarar el intendente de Las Heras y este empresario magnate Mauricio Badaloni, también, que se van a declarar ahora a fines de mes. Además, vos trabajabas en parques nacionales. Y digo trabajabas en pasado porque como consecuencia de esto también te despiden de parques nacionales, ¿no? Estás sin laburo hoy. Sí, exactamente. La Administración de Parques Nacionales inició el mismo día que fue radicada la denuncia, paralelamente y en manera coordinada, obviamente, con la provincia, inician un sumario disciplinario, supuestamente porque yo estaba de licencia, ¿no? Porque venía padeciendo episodio de persecución y discriminación laboral, recordando que yo trabajaba en el Parque Nacional El Leoncito, que precisamente es aledaño claro, o colindante con la minera San Jorge, que pretenden instalar acá cerca de Uspallata. Y vos querías hacer un área natural ahí, ¿no? Habías planteado hacer un área natural. Sí, yo vengo planteando, en realidad soy el autor intelectual de un proyecto que pertenece en realidad a la Asamblea de Vecinos Autoconvocados, que es la creación de un área natural protegida, denominado Uspallata Polvaredas, en la zona donde está la minera San Jorge y todo el entorno natural de Uspallata, además, donde hay más de 300 concesiones mineras metalíferas, vigentes, obviamente. O sea que San Jorge vendría a ser como la punta de lanza de todo este megaproyecto que viene desde hace mucho tiempo, que es declarar a Uspallata distrito minero, ¿no? Así que a raíz de eso también he sido perseguido, incluso desde el 2016 que trabajo en el Parque Nacional del Leoncito. La minera ha estado mandando notas intimidatorias, yo tuve que interponer acciones de amparo contra los empleados de la minera para que dejen de hostigarme laboralmente, y bueno, y todo eso tuvo su corolario en la asunción del actual intendente del Parque Nacional del Leoncito, el señor Ariel Quiroga, ex dirigente peronista, puntero de Gioja en Calingasta, y ahora devenido en mileísta, ¿no? Con lo cual, su accionar determinó el armado de este sumario. Además, una guardaparque, Mónica Sosa, estuvo haciendo espionaje en las redes sociales, no solo en mis redes sociales, sino también en las redes sociales de la Asamblea de Uspallata, ¿no? Un cierto paralelismo un poco a lo que era en los años 70, cuando los agentes de la inteligencia del Estado se infiltraban en las organizaciones sociales, ¿no? Para reventar a sus miembros, ¿no? Muy loco que todo... salvando un poco, obviamente, matices y diferencias de épocas y de contextos. Un poco eso es lo que hicieron conmigo, construyeron un relato y de esa manera determinaron mi cesantía en parques nacionales. Digo que muy loco que todo esto... El día de la manifestación del 24 de enero a mí me habían levantado la licencia, ¿no? Pero mediante un ardid administrativo, ellos construyeron el relato de que yo estaba de licencia cuando participé de la manifestación.
además de que no pudieron demostrar médicamente, porque no hubo un peritaje médico, de que realmente formar parte de la Asamblea de Uspallata y formar parte de sus actividades pudiera ser contraproducente para mi salud. Lo que sí era contraproducente era trabajar en un ámbito donde yo era discriminado, perseguido, hostigado permanentemente por el señor Ariel Quiroga y por Alejandro Rojas, que es el director de Recursos Humanos de Parques Nacionales, que fue el que inició estas actuaciones administrativas y que también tuvo un trato bastante descortés, al igual que Melina Cervini, directora de personal, que me enviaba notas con insultos, agravios, etcétera, ¿no? Federico, digo que es muy loco que todo esto suceda tan solo porque formás parte de una comunidad que hace años que viene negándole licencia social a un emprendimiento como la minería a cielo abierto, pero cuando uno ha escuchado otros testimonios en Famatina, en Andalgalá, en Hachal, en Esquel, en Loncompue, es calcado de lo que te pasó a vos o lo que le pasó a la gente de Malvinas Argentinas en Córdoba cuando se opusieron al emprendimiento de que se instale la fábrica Monsanto de semillas allá. Me quedan 2 minutos porque ya estamos muy cerca del corte de la radio, pero quiero que apelo a tu capacidad de síntesis radial para que en estos 2 minutos me diga cómo está la situación de la minera ahora. Digo, ¿se pudo instalar? ¿No se pudo instalar? ¿Cómo están ustedes con las movilizaciones y demás? Bueno, sí, en Mendoza sobre todo se están haciendo movilizaciones y bueno, y también difundiendo, ¿no?, todo este tema de la minera, difundiendo el rechazo además que tuvo en 2011, ya que algunos se han olvidado que en 2011 ya fue rechazada por la propia legislatura de Mendoza, sí. ¿No? Así que seguimos adelante con eso, con la embestida judicial también y tratando de visibilizar, ¿no?, sobre todo que la minera está recurriendo a estas cuestiones de hostigamiento, persecución, violencia, están armando causas para apresar a los opositores, que es algo que es habitual en las corporaciones mineras y que la empresa dueña, que se llama Solvay, una empresa de capitales rusos radicada en paraísos fiscales y que luego de la guerra entre Rusia y Ucrania se radicó en Suiza, es un modus operandi que tiene, porque ya en Guatemala, en el proyecto Fénix, cuando se instaló ese proyecto hace ya más de 10 o 15 años, empezaron con estas técnicas e incluso terminaron asesinando personas. Los empleados de la minera o los encargados de seguridad han asesinado a opositores y a líderes indígenas. Así que no nos extraña, esto no es de extrañar, esto es una receta, esto es de manual, lo vienen aplicando y seguramente si logran avanzar, si no los logramos detener, decretarán el estado de sitio en Uspallata y seguirán con la persecución un poco más feroz, ¿no?, como están haciendo en Guatemala o en otros lugares del mundo donde esta empresa Solvay tiene sus inversiones en Congo, en Liberia, en Macedonia, así que nosotros acá resistiendo y esperando que, bueno, la masa crítica finalmente le tuerza el brazo al poder, como ya ocurrió en varias oportunidades. Seguro. En Mendoza. No me voy a poner a enumerar, pero no está bien. Hoy la minera no está funcionando, ¿no? ¿Cómo? Hoy la minera no está funcionando en Mendoza. No, la minera hace 17 años que se quiere instalar y no ha podido. Ahora están aprovechando esto del RIGI para ver si se pueden instalar, pero bueno, no tienen todavía todas las cartas del todo arregladas. Es algo que lo han hecho así a los manotazos, a las apuradas y llevándose todo por delante, incluido a nosotros. Federico, gracias por el tiempo, por la comunicación y a la distancia. Estamos a un poco más de 1000 kilómetros Mendoza de Santa Fe. Sí. Te mandamos un abrazo muy grande, esos abrazos que ojalá a vos y a toda la gente de allá les dé fuerza para seguir trabajando y resistiendo. Un abrazo muy grande. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el contacto, por el llamado. Un saludo ahí no solo a ustedes, sino también a la producción y a toda la audiencia. Y a disposición, como siempre, gracias por difundir nuestro conflicto que tenemos acá. Un abrazo. Enorme gusto y abrazo más grande. Chau. Es Federico Soria, integrante de la Asamblea de Uspallata. Cuando vos hablas con Sofía Gatica, de Malvinas Argentinas, Rosa Suárez, creo que es el apellido, si la memoria no me hace una mala pasada, de Andalgalá. Cuando hablas con Domingo Jofre de Hachal, digo nombre y apellido, porque si no parece que uno miente. Sí. Te cuentan historias similares.
Entonces vos decís, no es Federico un loquito de la guerra. Digamos, en todos los lugares pasa lo mismo. No existe licencia social, no existe que la gente de la comunidad quiera que se hagan las cosas como se hacen. Y repito, porque seguramente va a aparecer un llamado ahora diciendo, uy, ustedes están en contra del progreso. No. Saquen el cobre, saquen el oro, saquen el litio. Vamos a discutir cómo lo sacamos para no dejar pasivos ambientales. Vamos a discutir cuánto agua van a utilizar. Vamos a discutir quién lo saca. Vamos a discutir cuánto queda en nuestro país. Porque la verdad, para que saquen el litio, me dejen un pasivo ambiental enorme, no me quede nada, y después me vendan un celular carísimo con el litio mío, dejarlo, ¿no? Dejarlo donde está. Eso es lo que estamos diciendo, y por eso hay gente que resiste, como resiste